Hola a todos, damos un saludo muy especial y una cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy sábado 27 de enero del año 2024. Damos gracias a Dios porque nos permite un nuevo encuentro, una nueva emisión y agradecemos por la compañía que ustedes nos brindan cada sábado al conectarse a una emisión más de la Iglesia Encuentro. Le pedimos al Señor que nos acompañe en este servicio y que nos bendiga. Para eso les invitamos a orar. Amoroso Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor Jehová de los ejércitos, por este día, por este sábado, Señor, que es tu santo día de reposo, donde podemos reunirnos para orar, para agradecerte por todas las bendiciones recibidas, para agradecerte por todas las situaciones que vivimos, Señor, que nos enseñan, que nos ayudan, que nos educan y sobre todo, Señor, que nos acercan más a ti, Señor. Porque tú nos haces ver, Señor, la necesidad tan grande que tenemos de ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para que con tu ayuda, con tu santo poder, podamos ser vencedores, Señor, y nuestra voluntad la podamos ceder a ti. Gracias porque tú nos has llamado a servirte, Señor, con amor y a participar de tu obra de salvación. Te pedimos, Señor, que en esta noche tú nos bendigas, tú nos acompañes y nos dirijas en este servicio, Señor, y que sea tu palabra a través de tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nuestros corazones conforme a nuestras necesidades. Gracias porque podemos gozar, Señor, el privilegio de predicar tu palabra, de compartirla con quienes nos rodean, Señor, porque tú nos has llamado a esa misión, a compartir tus buenas nuevas y a compartir tus bendiciones con todas las personas que nos rodean. Ayúdanos para tener un corazón como el tuyo, porque sin ti, Señor, no podemos producir buenos frutos, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a ti, a abandonarnos en tus brazos y que con tu ayuda podamos hacer tu santa obra, Señor. Te pedimos una bendición especial sobre el pastor Diego Calvo, que sea él hablando a través de ti y que seas tú, Señor, permitiendo que la semilla del Evangelio crezca en nuestros corazones como un árbol fuerte, Señor, que da buenos frutos. Gracias, Señor, por este momento. Oramos, pedimos estas súplicas y las agradecemos en el precioso y santo nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a tener nuestra lectura bíblica en pantalla y vamos a leer. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2 al 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El Señor bendiga su santa palabra y nos permita reflexionar en ella, nos permita meditar y que podamos abrir nuestro corazón para recibir la bendición de la palabra del Señor a través de la predicación. El Señor les bendiga y les guarde, el Señor guarde nuestros hogares con su divino poder y permita que su santa palabra, que esté sembrada en nuestros corazones, pueda dar fruto en nuestra vida diaria y con su ayuda podamos ir siempre a los pies de Cristo Jesús. El Señor nos bendiga y nos guarde y damos paso a nuestro pastor Diego Caro. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Ese texto me viene súper bien, ese pasaje de Corinto que has escogido, porque, bueno, por un lado llevamos unas semanas, o por lo menos un servidor lleva unas semanas sintiendo que esto es para mí, esto es para mí en primer lugar, que Dios me habla, porque la palabra de Dios siempre os acompaña. Hoy me ha gustado que escojas ese texto porque la importancia de este tema significará mucho para nuestra vida. Por eso quiero
marcarme una serie de objetivos, ¿vale? El objetivo uno es comprender el ideal de Dios, ¿vale? Comprender el ideal de Dios. ¿Qué Dios quiere? ¿Cuál es su ideal? Que obviamente, conociendo a Dios, evidentemente, me da la sensación que lo que Él quiere es que seamos felices, que nos vaya bien, que suframos lo menos posible, que le conozcamos, que podamos optar a vivir con Él, lo ideal. No que seamos idealistas, sino que comprendamos el ideal de Dios. Un objetivo segundo que me propongo con humildad es ahora comprender la realidad que vivimos. Y por un lado, hay un ideal y por otro, hay una realidad no escondida, no oculta por nuestro querido Dios. Nos ha mostrado su ideal y nos ha mostrado nuestra realidad. Así que ambas cosas han de ser comprendidas. La familia cristiana es el núcleo fundamental de la sociedad, porque vive en sociedad. Su objetivo principal es comprender el ideal para formar un hogar sólido y estable. Y esto lo buscamos todos, creyentes, no creyentes. Este es un objetivo, un hogar sólido, un hogar estable. Para lograrlo es importante entonces comprender la realidad en la que vivimos, en la que nos encontramos. No anclarse al ideal que muchas veces no lo conseguimos, el ideal de Dios, y la realidad es otra. Y a veces sentimos el abandono, el estigma, porque la realidad es diferente al ideal de Dios. Mas Dios no actúa así. Es esencial entender entonces dónde se encuentra un hogar verdadero. ¿Dónde se encuentra el hogar verdadero? ¿Sí? Entonces, esto es fundamental, porque la familia cristiana nos va a ayudar. Por lo tanto, objetivo número 3. ¿Dónde está el hogar? ¿Qué significa hogar? ¿De dónde proviene la palabra hogar? ¿Dónde está tu hogar? ¿Dónde está el hogar? Bien, vamos a tratar de viajar a lo que hemos encontrado como un tipo de iglesia. Es decir, Eva, el pasaje que encontramos en Génesis, lo va a repetir Pablo, lo va a repetir Jesús y va a aparecer incluso en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis. Es decir, en Eva encontramos, y lo vamos a ver, un tipo de iglesia. La mujer, generalmente en el libro de Apocalipsis, es un símbolo de iglesia. Iglesia es mujer, mujer es iglesia. Veamos este texto en Génesis 1:28. Los bendijo con estas palabras. Dios los bendijo. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Es decir, hay un administrador, hay un objetivo, hay un deseo por parte de Dios de actuar, pero el hombre está solo. Es decir, hay un administrador incompleto, hay un administrador solitario. No ha terminado la creación de Dios. En Génesis 2:18 al 25, que es nuestra base de hoy, después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra a toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Poner el nombre es muy importante en el Antiguo Testamento, es conocer, poner carácter, es mucho más, es una identidad. Y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos, a todo ganado del campo, pero no se halló a tu ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño. Adán, el sueño es muerte en la escritura, un sueño profundo. Es muy interesante por qué utiliza esta forma de crear, esta forma de dormir a la parte de la humanidad de Adán, mientras éste dormía, mientras esta situación incompleta de la humanidad, Dios tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar y surge este hogar. Dejará el hombre a su padre, a su madre,
se unirá a su mujer y serán una sola carne. Muy interesante porque no es abandonará a su familia, a sus amigos, sino que no dependerá, dice el texto, porque Dios quiere formar hogares, porque el hogar realmente es la intimidad de toda relación y es donde realmente se pueden conseguir grandes logros. Y ahí es una intimidad que Dios quiere proteger, Dios, su ideal. O sea que el hogar se establece de forma ideal en la creación con un propósito. Y hablamos siempre de hogar, que luego traducimos, pero no es una palabra bíblica, matrimonio. Pero no es una palabra bíblica. El hogar se establece de una forma ideal desde la creación con un propósito de protección, no depender, sí ayudar, no depender de nadie más, sí ayudar, pero de un núcleo muy íntimo, no aislado, pero conectado de una forma especial. Por lo tanto, el significado de los términos es muy importante en nuestro estudio de la escritura. Y sobre todo, no perder de vista lo ideal, lo ideal de Dios como era en un principio y la realidad que vivimos. Esto muchas veces se nos olvida. Claro que todo el mundo busca el ideal, pero no todo el mundo, yo diría la mayoría, de hecho desde la caída, una situación post-lapsaria, la caída, no prelapsaria, pues ya no es el ideal de Dios. Ya desde el punto de vista que hemos caído, ya el ideal de Dios se ha modificado, se ha roto. Pero claro, nos manejamos muy bien con el ideal de Dios. Hogares ideales, ahí no tenemos problemas, la iglesia tal como debe ser, ¿vale? Los hogares como deben ser. No nos manejamos mal con el éxito, pero cuando llega a una realidad diferente, empezamos a tener problemas, prejuicios, etcétera. El hogar debe ser una bendición para el bienestar de las personas y para la gloria de Dios. Esto es fundamental. Debe ser una bendición. ¿Para qué? ¿Para vivir frustrado? No. Para estar bien, para el bienestar y para dar gloria a Dios, siempre, lógicamente, si somos creyentes. Pero fijaos que en la escritura bíblica los ideales de Dios son muy variados. Los hogares que encontramos en la escritura son muy diferentes al ideal de Dios. Abraham, Sara y Agar. No, fijaos que nunca, excepto el código Hammurabi y las costumbres de la época, nunca es el ideal de Dios, no fue nunca el ideal de Dios que Agar apareciera en el hogar de Abraham y Sara. Aparecieron las envidias, aparecieron los problemas, pero Dios describe, ¿vale? Y es muy importante la diferencia entre una ética descriptiva y una ética prescriptiva. Es decir, no quiere Dios que sea de esta manera. Lo prescribe desde el Génesis, prescribe cómo quiere Dios. Ahora bien, la realidad es otra por la caída y describe lo que le ocurre a Abraham, a Sara y a Agar, que es un hogar y es el padre de la fe. Así que, ¿Dios quería esto? No, Dios prescribió su voluntad desde el principio, pero obviamente en la descripción vemos que la realidad es otra. Noemí, Ruth, Boz, otro tipo de hogar muy diferente al ideal. Pablo, Juan el Bautista, es decir, tenemos referencias en la escritura de diferentes formas de hogar, desde viudos, desde solteros, desde esta decisión de Abraham de que incorporar al hogar a Agar. O sea, aquí no podemos mirar hacia otro lado, porque es profundamente bíblico. Mirad en Génesis 30, viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. La importancia de tener hijos en ese momento es diferente a hoy. Jacob, Génesis 29:30, se unió también a Raquel y la amó más que a Lea. Es que Dios permitía muchas esposas, nunca quiso Dios esto. Dios nunca quiso esto. Pero esto ocurre en Jacob, de donde salen las 12 tribus de Israel. Porque Dios describe la realidad cuando ha prescrito otra. Y mirad nuestro mundo de hoy, la realidad de esos hogares. ¿Quiere decir esto que el hogar de Jacob no pueda ser bendecido? Es Jacob. Es Jacob. Por eso
es muy importante que no nos quedemos en el ideal. David, Betsabé, Salomón, José y María, jovencita María, formas de matrimonio, formas de hogares muy distintas, porque la realidad que se vive es otra al ideal del Génesis. Porque la Iglesia no maneja bien la pluralidad de hogares, porque ha interpretado, desde mi humilde opinión, la filología del lenguaje, los términos. Por ejemplo, casarse, cónyuge, matrimonio, hogar, pacto, familia. Son términos que han ido, esto, permitidme, es muy importante porque estos términos van cogiendo, digamos, formas peyorativas, formas, digamos, que no son del todo exactas al original. Cada vez que interpretamos es una traducción, cada traducción es una interpretación. Y como siempre digo, al enemigo le interesa mucho dañar las palabras, darles otro significado, porque así va a conseguir mucho. Dañando hogares consigue dañar iglesias consigue dañar a la sociedad y, por lo tanto, dominar el mundo. Estos términos, casarse, cónyuge, matrimonio, sí, son diferentes. Un cónyuge es una persona que vive bajo el mismo yugo. Las dos personas tienen un compromiso de ansiedad, de yugo, de presión, viven bajo el mismo yugo, no uno sí, uno tiene más, otro tiene menos. Eso es un cónyuge, vamos a vivir bajo el mismo yugo. Matrimonio realmente es una palabra latina que no está en la Biblia, que es simplemente mater, madre. Matrimonio significa literalmente oficio de madre. Eso es el matrimonio, es un oficio de madre. Eva, un tipo de iglesia, la madre, de ahí viene matrimonio. Hogar proviene de hoguera, de un lugar de encuentro, del fuego donde se reúnen. Eso es hogar, de una hoguera. Pacto, bereshit, que es el término realmente original de hebreo, en hebreo, de todo Antiguo Testamento, que es el concepto de matrimonio y el concepto de hogar que Dios tiene con su pueblo y que los miembros de su pueblo en esos clanes y después en ese maravilloso deseo de servir al Señor, del cambio del politeísmo al monoteísmo, utilizarán bereshit, pacto. Esto es el matrimonio, un pacto. Pero claro, la influencia latina y la influencia, sobre todo, de los primeros padres de la Iglesia nos han hecho daño. El Salmo 45 incluso habla que no abandonará al resto de la familia, pero que no va a depender. Estos son ideales de Dios para poder viajar juntos en un hogar, en un pacto nuevo. Bien, primer error, ignorar el sufrimiento de algunos hogares al negarles la posibilidad ante una nueva oportunidad. Como no se ha cumplido el ideal de Dios y no queremos saber las razones, directamente, el sufrimiento de algunos hogares es muy grande porque pierden la oportunidad de una recuperación, de una nueva oportunidad. Ese es el famoso estigma sobre hasta que la muerte, ¿no?, separe, o sea, obligatorio ese pacto. Ese pacto no se puede romper bajo ningún concepto. Esto es el engaño a Eva, el engaño a la Iglesia. Segundo error, la idealización rígida del hogar, que no sabe adaptarse al dolor y discrimina a las personas fuera de ese modelo. Es decir, esto tiene que ser como Dios manda y punto. Pero bueno, cuando ves a Abraham, ves que Dios mandó esto, pero Abraham lo valoras, es el padre de la fe. Cuando ves a Jacob, es normal tener 4 esposos, muchas. ¿Qué ocurre? Amaba más a una que a otra, tenían envidia, había conflictos familiares, hogares desestructurados. Ah, pero es Jacob. Bueno, no podemos hacer del hogar en las personas que no conocemos además sus situaciones una idealización rígida, porque no se sabe adaptar al dolor. Es decir, muchas veces te aguantas, es decir, es lo que Dios quiere para ti, tal vez cambie, pues es lo que soportar. Bueno, esto incluso a nivel político, el divorcio está prohibido por ley. O sea, fijaos hasta qué punto. Desconocer, tercer error, los cambios culturales y los derechos y necesidades cristianas que existen novedosas. Es decir, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido
evolucionando el concepto de hogar a lo largo de la historia bíblica hasta nuestros días, para que el ideal de Dios se cumpla. Es decir, no de un día a otro no ocurre. Es decir, Dios no quiere nunca la muerte de nadie. Dios no quiere nunca que ocurra un divorcio. Dios no quiere nunca que se destruya un hogar. Dios quiso en Eva y en Adán formar un núcleo para poner nombre a la tierra, para disfrutar de ese hogar que, por otro lado, cuando sale bien, ¿verdad? Que es lo que más valoramos, ¿a que sí? Cuando sale bien. Quizá es la parte más hermosa que Dios nos ha dado con todo lo que eso significa. Pero ese ideal se rompe y ahora se trata de intentar en nuestra realidad vivir lo mejor posible. ¿Quién nos va a ayudar? ¿La Iglesia? Pues vemos que tal vez no esté preparada por esa interpretación de los términos. ¿Puede ayudarnos Dios? Dios ayudó a hogares desestructurados o a hogares que no cumplían con su ideal, sin lugar a dudas. Por ejemplo, miremos. Primera de Timoteo 5:8 dice algo tan importante, tan novedoso, que la Iglesia no entendió y que es fundamental. Si alguien no tiene cuidado de los suyos, y especialmente de los de su casa, su hogar, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Especialmente de los de su casa. La Iglesia tardó mucho en entender esto. Tanto es así que muchos pastores dedicaron tanto tiempo a la Iglesia. La Iglesia era lo primero. Y dañaron su salud y la de sus hijos. Porque parecía que si los de mi casa son los primeros, no tengo esa dádiva, o sea, parece que soy egoísta. Pero no dice el texto esto. El texto dice que proveas especialmente primero a los de tu casa, no porque así seas egoísta, sino porque estarás mejor preparado. Si tu hogar se destruye, ¿a dónde quieres ir? Entonces esto es muy importante porque ya está en Pablo, ya lo dice Pablo. Cuidado, vuestro hogar es lo primero, o es especial. Claro, encontramos mujeres o hombres divorciados, divorciadas, que son directamente estigmatizadas o marginadas por una mala interpretación de la Escritura. Pero esto ocurre en todas las iglesias. Es muy difícil que este dolor de hogares destruidos pueda solucionarse. Muchas veces se trata a estas personas como personas que han deshonrado su religión, su propia cultura, son vistas de otra manera. Es mejor casi ocultar un hogar destruido que mostrar la destrucción. Algunas iglesias niegan directamente la comunión o excomulgan directamente situaciones de hogares rotos porque no cumplen el ideal de Dios. Entonces se producen este tipo de problemas serios porque son personas que han amado a la iglesia. Algunas sectas incluso obligan a seguir en esos hogares destruidos, como si esto es lo que quisiera Dios. Hemos visto que Dios lo que quería era el bienestar de las personas y que pusieran nombre y sojuzgaran la tierra. Algunas sectas obligan a formar hogares dentro del mismo clan. Es decir, cuando Jetro, suegro de Moisés, por ejemplo, o Ruth, la extranjera, si son hogares bendecidos por Dios que rompen eso. Esta idea se lleva, es mejor dentro del mismo clan, pensando que así puede funcionar mejor un hogar. Pero, querida iglesia, viajemos a Oseas, porque mi intención no es ni ser un consejero del hogar, es un terreno muy personal, ni soy quien para dar este tipo de consejos. Simplemente mi objetivo es que encontremos la importancia que Dios quiere, que Dios le da al hogar y lo que hemos hecho nosotros después de esto. ¿Vale? Esto me interesa porque el libro de Oseas es un esfuerzo y un sacrificio de este profeta por parte de Dios, como son toda la vida de los profetas, para que entendamos realmente lo que sufre Dios, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Jehová dijo a Oseas, ve, toma para ti una mujer dada a la prostitución e hijos de prostitución, porque la tierra se ha dado enteramente a la prostitución, apartándose de mí, apartándose de Jehová. O sea,
Dios se sacrifica de tal manera que para que su prescripción inicial pueda valorarse, describe una situación nunca querida, ni por Dios, ni por Oseas, ni por este tipo de mujeres o este tipo de vidas que tienen estas mujeres. Y Dios, en cambio, es tan valiente, le interesamos tanto y le interesa tanto nuestro hogar que se sacrifica, pero esto es un escándalo para muchas iglesias, hablar de esto. Mirad Oseas 3:1. Ámala, le dice Dios a Oseas, con un amor como el que yo tengo, como el de Jehová por los hijos de Israel, a pesar de que ellos miran a otros dioses y aman las tortas de pasas. Me encanta, el dolor es inmenso, el dolor de Dios, pero fijaos que no es un contenido meramente sexual, de adulterio, de prostitución y punto, porque simplemente es un contexto de idolatría, es decir, no son fieles a nuestro pacto, Bereshit, pacto. Y entonces quiero que hagas esto, Oseas, y ames a esta mujer. Esto es lo que está haciendo Dios para reconstruir. Capítulo 14, versículo 4. Los sanaré de su infidelidad. Los amaré generosamente, porque mi furor se habrá apartado de ellos. Es tremendo. Es tremendo las palabras de Dios sobre el pacto que ha hecho con nosotros, porque es un hogar lo que Dios quiere que tengamos con Él. Y un pequeño hogar nuestro con las personas que amamos y que Él quiere que funcione. Así que Dios ha perdonado la infidelidad, ha perdonado la idolatría, ha perdonado a Israel, ha perdonado a su pueblo que se ha apartado de Él. Pablo respeta tanto el hogar, el pacto íntimo, que le permite a Dios mismo ser quien pueda construir hogares santificados. Es muy respetuoso y me diréis, ¿dónde? Mirad, el esposo, 1 Corintios, no creyente, es santificado en la esposa y la esposa no creyente en el creyente. O sea, ¿hay algo menos ideal que formar un hogar sin creer en Dios? Y ojo, que puede funcionar si respetan los valores que Dios ha creado, que Dios no es como nosotros. Pues no crees en mí, tu hogar va a ser una calamidad. A veces son los hogares cristianos los que no dan la talla, porque aunque crean en Dios, no conocen a Dios. Pero fijaos que Pablo dice, oigan bien, incluso el esposo no creyente va a ser santificado en la esposa creyente y viceversa. Entonces este es el matrimonio ideal de Dios. No, pero si la realidad es la que es de momento, porque esto es una lucha, pues tranquilo, porque Dios puede actuar en situaciones límites. Un ejemplo claro que impide la restauración de un nuevo hogar es la lectura de Malaquías 2:16. ¿Cómo hemos hecho la lectura de Malaquías 2:16? Dios odia el divorcio. Eso no dice el texto. El texto no dice Dios odia el divorcio. En ningún momento, mírenlo, son traducciones. Dios odia el repudio, que es muy diferente. Eso lo dice Malaquías. Pero, ¿qué interesa que pongamos palabras en Dios que no son propias del texto bíblico? Dios, no estoy diciendo con esto que Dios quiera los divorcios. El divorcio no lo quiere Dios, pero no pongamos palabras de Dios cuando no lo dice el texto. Y esto es muy importante. ¿Sí? La importancia del hogar. Ellen G. White, en el hogar cristiano. De la influencia del hogar se extiende un poder, para bien o para mal, sobre todas las fuerzas de la sociedad. La importancia que tiene el hogar. Así que, ¿a quién le va a interesar que los hogares se destruyan? Pero se destruyen porque no cumplen el ideal o porque a alguien le interesa que esto, es decir, no cumplir el ideal, signifique automáticamente un hogar destruido. Aquí está la clave para un bienestar personal, familiar y social. Efesios 5:30, Pablo, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
Por esto dejará. ¿Veis que recuerda a Eva como un tipo de iglesia? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Es decir, no dependerá. Los cuidará, los respetará, los amará, pero no dependerá. Y se unirá a su mujer, se unirá a su iglesia. ¿Quién es mi iglesia? Mi mujer. Es una cosa que me emociona mucho. ¿Cuál es la iglesia? Pues tu mujer es tu iglesia, tu marido es tu iglesia. Los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Pues yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Pero has aludido a Génesis, querido Pablo. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. La profundidad que tiene Pablo es inmensa. Es decir, recuerda directamente a Eva. Y Jesús hará lo mismo. Por esto dejará el hombre. No es porque dejará el hombre a su madre y a su padre y a su madre, dejará su otro hogar, lo dejará, no es lo abandonará, no es no lo respetará, no es no lo amará, sino que no dependerá porque el hogar cristiano verdaderamente es el hogar que sabe entender quiénes son, especialmente los de su casa. Así que es un misterio su iglesia y es un misterio Cristo. ¿Cuál es hoy el núcleo del hogar, del pacto, del veresid hebreo, del verdadero significado de la fidelidad? ¿Cuál es hoy el núcleo del hogar? Es el que la Iglesia quiere que entendamos que es único y exclusivo. Pero hemos hecho un recorrido muy rápido en la Escritura de hogares que no son así, no cumplen ese ideal y Dios los bendice. El campo semántico de las palabras debe respetarse. Eso está mal. Respetarse. ¿Y qué es el campo semántico? Pues lo que las palabras pueden significar a lo largo del tiempo. Hay palabras que tienen un campo semántico muy grande. Por ejemplo, la palabra amor tiene un campo semántico muy grande. Puede significar muchas cosas al mismo tiempo. La palabra matrimonio, lo mismo. La palabra pacto ya es un campo semántico más reducido, pero también lo tiene. Pero si yo utilizo una palabra muy concreta, cosmos, en griego, tiene un campo semántico pequeño, es decir, es el mundo, es el cosmos. No es mi mundo, no es el otro mundo. ¿Veis? Entonces el campo de su marido está confiado en ella y no carecerá de ganancias. Es curioso que el papel que se le otorga a la mujer en el Antiguo Testamento es un papel de contable, de economista, no el patriarcado y el machismo que interpretó el pueblo de Dios, porque eso nunca quiso Dios, incluso trabajan en la herencia, participan en muchas labores que hoy, año 2024, parecen como novedosas. Pues no, ya estaban en la Escritura. Así que hay una mujer, hay una iglesia que utiliza el Señor, además. Eva es un tipo de iglesia, un hogar virtuoso, ¿quién lo hallará? Fundamental, pero el riesgo de una mujer insensata, de una mujer necia. La mujer necia es alborotadora, ingenua e ignorante. Así que esto puede ocurrir. A esto debemos prestar atención. No así nuestro hogar es censurado o no es censurado por la iglesia porque no entran en esta intimidad. Mirad, queridos, la genealogía o la familia de Cristo, el hogar de Cristo extendido, pues como judío extienden. Las genealogías son muy importantes para el pueblo judío. Pero mirad la genealogía que utiliza Cristo, genealogía propia de Cristo mismo. Y por supuesto que no hacemos defensa de nada contrario al ideal de Dios. Pero me llama la atención que los pactos, los hogares, los matrimonios bíblicos e incluso la familia propia de Jesús aparezcan este tipo de vidas. No es que Dios no les dé importancia, pero son circunstanciales por la realidad de la caída. Es misericordioso. Dios es misericordioso. Hemos leído siempre la Biblia de una forma literalista en todo. Y la Biblia se puede leer de una forma literalista en donde se puede leer de una forma literalista. Pero si hacemos de la lectura bíblica siempre una forma literalista, tendremos problemas. Querida iglesia, hay que terminar. Apocalipsis nos habla de una tolerancia hacia una iglesia, hacia una mujer, hacia un hogar que no es adecuado y que puede destruirnos. Tengo contra ti que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mirad
que no es solamente un campo semántico sexual, sino es un campo semántico de un pacto roto. Esa mujer, esa iglesia, Jezabel, ese hogar, engaña, seduce, porque idolatra. Esto no es un motivo de un hogar. La idolatría, pues es el principal motivo, ¿sí? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. De nuevo aparece el gozo. Pero mirad que Apocalipsis termina de una manera hermosa. Gocémonos, porque han llegado las bodas del Cordero. Iglesia, Jesús habló de por nuestra dureza otorgó la posibilidad de recuperar los hogares. Al principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Ya no son más dos, sino uno. Palabras de Jesús, que por supuesto, le ha interesado tergiversar, modificar. Pero recuerda cómo era en un principio. Y recuerda la realidad, la dureza de vuestro corazón, la dificultad. Yo ahora voy a ayudar. Al principio no era así, pero ahora os voy a ayudar. Vamos a hacerlo bien. Esto es lo que dice el texto. Esto es lo que dice Jesús. Esto es lo que dice Pablo. No dice, no has cumplido el ideal, fuera. Estigmatizado, ¿este hogar tiene que ser cristiano o no es hogar? Pues no. Esto no dice el texto. Al principio era así, por la dureza de vuestro corazón os voy a ayudar. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Conocéis este pasaje muy bien. Una mujer que llevan en medio de todo el atrio y le llevan de la gente avergonzándose. Mira ahora, mira, aquí tenemos este hogar. Porque todos construimos un hogar. Siempre hay un hogar, se viva soltero, se viva en viudedad, se viva en objetivos, todos formamos un hogar, todos. Esta mujer tenía un hogar, o soñaba con un hogar. ¿Tú pues qué dices? Esta mujer, esta iglesia sorprendida en adulterio. ¿Tú pues qué dices? Porque en la ley tenemos que apedrearla. Sí, tenéis que apedrearla a ella y al marido, pero el marido os habéis olvidado, ¿verdad? Jesús ni siquiera argumenta esto, ¿no? No puedo apedrearla porque falta el marido, que es lo que dice exactamente la ley. Directamente se pone a escribir en el suelo, algo que ya era profetizado, da tiempo para pensamiento, todo el mundo expectante, produce pues directamente uno de las perlas del Evangelio, uno que dura hasta nuestros días. Quien esté libre. Y ahí el Espíritu Santo trabajó en la conciencia, porque Dios habla en la conciencia, y el Espíritu Santo fue. Empezaron a marcharse justo los que más pecado tenían, ¿no? Hasta que se quedan solos. La miseria y la misericordia. Ni Jesús ha dejado de condenar el pecado, ni Jesús ha lavado con aceite lo que los hogares muchas veces destrozados merecidamente, es decir, como consecuencia de nuestras decisiones, y otras veces no. Eso no lo tapa Jesús. Pero escribe en tierra, soluciona, resuelve. ¿Te condena a alguien? No. Yo tampoco te voy a condenar. Ahora vete. Y no pecarás más. Vete y no pecarás más. Aoristo griego futuro. No sabemos qué ocurre con la mujer, con esa iglesia, pero evidentemente imaginamos la alegría en su rostro, en su corazón, el verse ante el creador del universo,
el verse con una nueva oportunidad y el verse no condenada, no censurada, sencillamente porque no cumple el ideal de Dios. ¿Lo cumples tú? Vete. A ver. Sí. Bueno, hemos quedado aquí. Sí. Y termino ya, entonces, justo en el final. Bueno, recapitulando, el objetivo es este: buscar el hogar, esa hoguera, ese pacto, que es lo más importante. Es el deseo de Dios. Tengas miedo o no, sean dificultades o no, Dios no va a dejarnos, no nos va a abandonar, nos va a ayudar. No importa la situación, un modelo único de un hogar. Hoy, tras la realidad caída, hay un ideal, pero una realidad que Dios quiere vivir con nosotros. Por favor, no te angusties y que Dios te bendiga. Dios te bendice ya en el deseo de la construcción de un núcleo íntimo, personal, donde Dios crea una cuerda de 3 hilos que no se rompe fácilmente. Oremos. Amoroso Dios. Es complicado, muy complicado vivir en este mundo caído. Lo sabes tú muy bien. Sabes lo que sufrimos porque tú has querido participar de este sufrimiento. Lo has visto cuando estuviste en esta tierra. Bendijiste aquellas bodas de Canaán porque amas el gozo de un hogar. Es probablemente lo que más anhelamos los seres humanos. Y buscamos y luchamos con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros recursos, porque se cumpla tu voluntad. Pero hay un enemigo implícitamente, específicamente interesado en destruir los hogares. Y no porque ataque directamente a los hogares, sino a aquellos agentes educadores como las iglesias en todo el mundo que deberían ser lugares de refugio, lugares de recuperación, de redención, lugares, iglesias tipo Eva, que han vivido el ideal de Dios, tuyo, Padre, y la realidad de la caída. Por eso, Señor Dios nuestro, los hogares viven muchas dificultades. Muchos de ellos ocultan realidades incómodas. Nunca fue esta tu voluntad. A pesar de todo, Señor, queremos pedirte ayuda para todos los hogares que haya en este mundo que quieran realmente que seas tú la hoguera, el fuego que avive ese amor especial, único y poderoso de estos hogares. Pido humildemente que nos ayudes en este objetivo, en el nombre por los méritos de aquel que tanto le interesamos, Jesús de Nazaret.